Entonces, esta es la parte de microscopía. Yo durante mi doctorado trabajé mucho en microscopía, así que igual si tienen alguna pregunta, por favor pregunten, ¿ya? Este fascinante mundo ha permitido, por ejemplo, hacer estas grabaciones de los linfocitos T viajando, migrando al encuentro de una célula cancerígena para poder matarla, como pueden ver acá. Y todo este remodelamiento, lo que pueden ver acá, que es muy altamente dinámico, es el citoesqueleto de actina. Todos estos son flujos, puntos de actina que se van formando, que asocian su adhesión celular. Agregué varias partes extras en esta presentación, particularmente cosas de física, para que tengamos claros los conceptos físicos que se desprenden de la microscopía. Tienen que tener claro que la luz eh, conjuga dos teorías, la teoría corpuscular y la ondulatoria. Que por ejemplo, cuando le ponen un bloqueo, por ejemplo, acá, a estas partículas de luz, estas partículas de luz tienden a comportarse como onda y empiezan a difractar hacia espacios más anchos. Lo otro también es el tema de las frecuencias, la longitud de onda y la energía. Recuerden que a menor longitud de onda, mayor es la energía. Y aquí se puede ver, por ejemplo, la onda de radio tiene muy baja energía y acá los rayos gamma o los rayos X sí tienen una muy alta energía. Y en base a esto se ha podido ver el, el tema de la resolución dependiendo de la longitud de onda que uno ocupe. Nosotros generalmente nos manejamos acá en el espectro visible, que es súper chiquitito, acá de 700 a 400 nanómetros, y las moléculas de fluorescencia también se manejan en este rango. Ahora, en las propiedades de la luz, acuérdense que hay un concepto de amplitud, también la longitud de onda que ya le mencioné, y la frecuencia. La amplitud es cuán fuerte es una emisión, por ejemplo, cuán brillante se puede percibir con el ojo, como un rojo muy intenso o un rojo muy débil. Hay varias fórmulas que definen como el tema de la longitud de onda. Por ejemplo, cuando la velocidad es constante, la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. Pero para poder tener, por ejemplo, una mayor frecuencia, una longitud de onda, hay que aumentar la velocidad de transmisión. Hay otro fenómeno de luz como el tema de la refracción, cuando uno pone un vaso y un lápiz y este cambia su dirección. Eso se da cuando los haces de luz inciden en, en una sustancia que tiene un rango de densidad distinto al original, por ejemplo, entre aire y agua, o vidrio, los rayos de luz cambian su dirección. Y al cambiar su dirección se genera este efecto. Y ese concepto del cambio de dirección se ha ocupado mucho para microscopía. Por ejemplo, el tema de que se ocupen aceites de inmersión en los objetivos que son más grandes. ¿Qué otro fenómeno se ocupa también en el plano de la microscopía? Hay unos filtros que ocupan los microscopios que permiten la reflexión de cierta longitud de onda y otras que pasan en banda. Esos son los espejos dicroicos. Creo que deberían recordarlo de la clase. Y por ejemplo, cuando se refleja, siempre es como un ángulo de 90. La dispersión, el, este es un fenómeno también que se genera cuando hay un cambio de densidad, que es el cambio de la velocidad de la luz. Tienen que recordar que, por ejemplo, la luz viaja muy rápido en el vacío y mientras más denso sea un componente, más lento va a viajar. Ya, esto ya lo conocen, que es parte de la historia de la microscopía. Recuerden que comenzó en el siglo XIV con la invención de las gafas, este fenómeno de aumentar el tamaño de las cosas que se estaba viendo. Dispersión y refracción. Son dos ¿Puedo hacer una conceptos pregunta? similares, ¿sí? ¿A qué se refiere con gafas? ¿Como Gafas una lupa? como lentes, sí, lentes. Ah, Pero ya, los primeros lentes. Diferencia entre gracias. dispersión y refracción. Eh, Está sujeto al mismo fenómeno, pero solamente que ahí se ven distintos parámetros. Por ejemplo, en el de dispersión eh, cambia la velocidad y en el de refracción cambia el ángulo. Pero si se ven acá es ambos lo mismo.
Solamente que se miden de distintas maneras. Por ejemplo, dispersión, velocidad y el otro, el ángulo de incidencia. No sé si quedó más claro, Pablo. Sí, gracias, profe. Ok, ya. Bueno, hay una larga historia con respecto a la microscopía, desde las gafas, de ahí empezaron a hacer los primeros microscopios y aquí está el famoso Leeuwenhoek, que fue capaz de describir a la bacteria con su microscopio súper rústico, que está acá. Este es súper simple, de hecho, si quieren lo pueden hacer en casa, a donde tienen acá pueden hacer un hoyito, ponen la gota y pueden ver a través de él. Y por el efecto de la gota, que aumenta funciona como una lupa, ahí pueden ver algunos microorganismos. La gracia de este tipo que empezó a dibujar lo que veía. Entonces ahí describió distintos tipos de microorganismos. Y por eso se hizo famoso. También después, con estudios más avanzados sobre la física de la luz, empezaron a combinar lentes y al momento de combinar lentes vieron que podían generar un aumento más grande. Y luego en 1845 con la quinina o agua tónica, ahí empezaron a ver el efecto de la fluorescencia, el hecho de que algunas moléculas puedan absorber luz y puedan emitir en un rango de longitud menor, o sea, en un rango de longitud de onda mayor, con menor energía. Luego, en 1878, empezaron las teorías matemáticas ya de definir la capacidad de resolución de imagen y cómo ésta dependía de la longitud de onda. El desarrollo de la ultramicroscopía o microscopía de fluorescencia por Carl Zeiss y Richter. De hecho, una de las marcas de microscopio lleva el apellido, que todavía está en boga. También tenemos la microscopia de contraste de fase, la microscopía electrónica, que fue un salto gigantesco en 1938. Acá tienen un microscopio electrónico. La instalación de todo equipo es muy difícil, ya que son equipos que pesan toneladas y son muy grandes. De hecho, se necesita una habitación solo para un equipo. Aquí tenemos los microscopios ya de óptico de fluorescencia. Este es un microscopio directo que no es el típico invertido que se ocupa para fluorescencia, puede estar simplemente en un mesón, sin problema. Luego, después del avance de la microscopía electrónica, empezó el desarrollo de anticuerpos fluorescentes y aquí tienen que asociarlo con todo el conocimiento que tienen de antes. El desarrollo del anticuerpo y más encima, conjugarlo con fluorescencia permitió que los científicos puedan marcar de manera específica ciertos antígenos y ciertas proteínas. Entonces, por ejemplo, cuando obtenían muestras de una biopsia, ahora ya no solo podían caracterizar la morfología, sino que ahora podían caracterizar cosas específicas que quisieran identificar. Por ejemplo, la presencia o no de macrófagos o la presencia o no de algunas proteínas o identificar cómo está compuesta la matriz extracelular, si hay procesos de inflamación, algunas citoquinas o algunas células que secretan citoquinas, etc. Luego, el 1990, ya este fue uno de los grandes inventos, o descubrimientos, mejor dicho, que fue la GFP. Y esto permitió, con la ingeniería genética, poder modificar eh, muchas células, incluso especies como estos ratones, transformarlo en verde completamente. Y esto ayuda para poder seguir procesos celulares en modelos in vivo. Por ejemplo, hay estudios que ocupan, ¿cómo se llama? La lengua del ratón, la ponen en un microscopio, el ratón sigue vivo, solamente que anestesiado, la ponen en un portaobjeto, la ponen en un microscopio y pueden seguir en vivo células, cómo se mueven y cómo se van organizando en la lengua, de hecho. También en nodos linfáticos también se ha podido hacer. Entonces, el descubrimiento de la proteína GFP realmente dio un salto en el uso de modelos animales y también de modelos celulares para marcar proteínas en específico. También sirvió para identificar tráfico, por ejemplo, hacia el núcleo o tráfico en el aparato de Golgi también, toda la ruta de secreción, endocitosis de proteínas también. Profe, Y, ¿sí? disculpe, una duda. Ujú, Respecto a las proteínas fluorescentes, no me quedó muy claro, como que no logro entender cómo pueden incorporarlo a un organismo, porque se me ocurre, no estoy segura ujú. si sea como así,
que quizá podría ser como reconocido como algo extraño por el cuerpo, porque esa la sacaron de una medusa originalmente, pues después la tuvieron que modificar. Ujú. ¿Cómo es eso para poder incorporarla a un organismo y que no reaccione como mal? Y que lo hacen desde que nace, desde que se fecunda, de hecho. Hay varias selecciones donde hacen modificaciones de los cigotos para poder generar la inserción de este gen de GFP. Entonces, los individuos que van a tener el GFP siempre van a haber conocido la GFP, por eso no reaccionan. En cambio, si lo hubiesen, sí, tiene mucho que ver con la transgénesis. Si lo hubiesen inyectado, por ejemplo, lo hubiesen infectado con virus para poder inyectar este gen, claramente hubiesen generado una reacción. Pero como se Ah, hizo desde el inicio de ese ser, no va a tener no es ninguna, algo extraño. no es algo extraño, claro. Ah, ok. Gracias, profe. Ok. Profe, ¿Sí? y podrían añadírsela desde que se fecunda, por ejemplo, con una vez vi como un documental en Netflix que ocupaban una técnica que era el CRISPR-Cas9. Ahí lo Sí, podrían ocupar. sí, por supuesto. Sí, de hecho, en la próxima clase vamos a hablar del CRISPR-Cas9 también y varios métodos de modificación genética en células. Así que, sí. De hecho, CRISPR-Cas9, como para adelantarle un poco, ha sido una de las revoluciones genéticas, particularmente porque permite una modificación genética muy fácil. Lo único que uno necesita es la secuencia de las proteínas Cas y una secuencia de que se llama una secuencia leading, que va a identificar dónde se va a insertar ciertos genes. Entonces, a partir de eso, lo hace muy específico y lo hace muy simple. Y solamente se necesita un virus para poder generar la mutación. Ya, pero eso es tema de la próxima clase. Continuemos con esto. Luego, uno de los aspectos que quiero denotar acá es el 2014, que fue el premio Nobel por el desarrollo de la microscopía de superresolución. Esto es muy importante porque la microscopía electrónica necesita sí o sí células fijadas o tejidos fijados, o sea, tejidos muertos, que ya pierden todo el tema de la dinámica celular. Por eso la microscopía de superresolución, que trabaja con proteínas fluorescentes, ha permitido ver procesos que son muy pequeños y no aprovechándose de la fijación de la célula, sino que viendo en la dinámica como es en tiempo real. Ya. ¿Cuál es Profe, el...? ¿Sí? una consulta, esa microscopía, pero también es electrónica, ¿o no? La última. La de ¿La super última? resolución. No, no es Sí. electrónica. Ah, Ocupa ya. fluorescencia, de hecho. Ah, ok. Ya. Bueno, ¿qué problemas soluciona la microscopía? La microscopía, como es una cosa visual, uno puede identificar la localización de ciertas cosas. Entonces, da localización a ciertas proteínas. También identifica a cada célula. Por ejemplo, todas estas células de acá. Como pueden ver, hay algunas verdes y otras no. Por ejemplo, si hacemos un Western blot, tomamos todo el lisado de las células y corremos un gel, vamos a ver esto, una banda. No va a discriminar entre células que sí tienen la proteína y células que no tienen la proteína. Entonces, la microscopía ayuda a eso, permite identificar de manera individual qué células se presentan y cuánto lo presentan. Bueno, como le había contado, dinámica celular, procesos que son sumamente rápidos. Se ha podido analizar con la microscopía. Un Western blot es técnicamente imposible tener una cinética equiparable a microscopía. Evento de polarización celular. Hay células que cambian su fenotipo y se vuelven polares. ¿Qué significa polares? Sus extremos son diferentes. Por ejemplo, las células cuando están migrando forman un lamelipodio, que es como una estructura de la membrana que se extiende para poder alcanzar y va a determinar a dónde van a migrar. Y la parte de atrás, que no es diferente a la célula, donde está el núcleo. También las células epiteliales o las células neuronales también. Entonces, todo eso fenotipo ha podido ser descrito con la microscopía. Ya, metémonos de lleno en la parte de microscopía, los componentes básicos.
¿Cuál es la idea de un microscopio? Es que utilizando iluminación y arreglo de lentes, nosotros somos capaces de aumentar el tamaño del objeto que estamos visualizando. Entonces, ¿cuáles son los componentes básicos? Son la fuente de luz, que debería estar acá, esta es la fuente de luz, el condensador, que la gracia del condensador es condensar toda la luz hacia la muestra, la platina, donde va a estar la muestra, que es esta parte de acá, el objetivo, acá, esta zona, que es un arreglo de lentes que va a permitir la mayor captura de información de la muestra hacia esta estructura de acá, que se puede ir derivado hacia una cámara o hacia el ojo de la persona, que sería el ocular. Recuerden que los microscopios no generan imágenes reales, sino que generan imágenes virtuales. Eso se considera porque hay cambios en la dimensionalidad de los objetos. Por ejemplo, el objeto está acá, que es sumamente pequeño, pero lo que nosotros vemos es algo así, que es muy grande. Entonces no es real, sino que es una imagen virtual. Son temas de concepto, ¿ya? ¿Qué cosas pueden afectar la calidad de una imagen? Tenemos el camino óptico, que es todo el camino que tiene que pasar la luz desde la fuente hasta el ojo, donde pasa, por ejemplo, por el condensador, muestra, objetivo y ojo. La iluminación, ¿qué tipo de iluminación vamos a ocupar? Recuerden que había un matemático que hizo una relación entre la longitud de onda y la resolución. Entonces, no es lo mismo ocupar una luz verde que una luz violeta o que una luz roja. Hay algunas que van a ser más eficientes en distinguir objetos más pequeños. El objetivo y la muestra, la relación, por ejemplo, el tema de la difracción y refracción, el tema cuando pasa de un medio a otro. Ahora, partamos con el camino óptico. El camino óptico fue estudiado por este señor de acá, August Köhler. De hecho, cuando un microscopio está bien seteado, se le dice que está en iluminación Keller, que todos sus componentes están adecuadamente alineados y a una distancia perfecta para poder iluminar la muestra de manera correcta. ¿Cuáles son las aberraciones que puede generar esta iluminación cuando no está en sintonía? Por ejemplo, acá hay zonas que se ven más oscuras o muy oscuras. Esta es una iluminación Keller, donde todo el campo se ve claro. Y eso es lo que se busca al coordinar tanto la distancia de los componentes del camino óptico como el, ¿cómo se llama? La direccionalidad de los haces de luces. Hay distintos tipos de iluminación. Tenemos el campo claro, que se denomina porque el fondo de lo que nosotros estamos mostrando es blanco o claro. El campo oscuro, que es todo lo contrario, por ejemplo acá. Y el campo oscuro ocupa este filtro, que solamente deja pasar los haces de luces que son externos. Se genera este círculo acá, negro. Profe, me perdí. ¿Cuál era el campo claro? Este de acá, el de arriba. Por ejemplo, el campo claro de acá, donde se ve todo el ¿Y tiene que ver fondo con el claro. fondo? Sí, tiene que ver con el fondo. Por eso le pusieron campo claro. Ah, o sea, solo se ve la muestra. Se ve la muestra y el fondo es blanco. Ah, En ya. cambio, para poder aumentar el contraste, se desarrolló este tema del campo oscuro, donde el campo Ya. se ve muy oscuro y los objetos que nosotros estamos interesados en ver se ven más claros. Comprendo. Gracias. Okay. También tenemos el tema de contraste de fases. Hay un fenómeno, recuerden que la luz se comporta tanto como partícula como onda. Entonces, cuando tenemos ondas que son asincrónicas, por ejemplo, una sube y otra baja, se genera una destrucción en las ondas. Y la sumatoria queda, por ejemplo, esto acá, que es muy pequeño. Cuando están en sincronía, se juntan estas dos ondas y generan un campo más brillante. De este fenómeno, se apoyó el contraste de fase, donde genera una polarización de la luz, y esa polarización de la luz la decompone en
en varias ondas. Y estas ondas, al chocar, por ejemplo, cuando hay cambios de como relieves, por ejemplo, esta membrana de las células o los límites de las células, se generan estas ondas de construcción o de sumatoria, donde se puede ver un mayor contraste de las células. La gracia de esto, que comparado con el campo claro, que está acá, que se ve muy poco, es muy fácil verlo en contraste de fase. También uno que se aprecia en esto es el DAIC también, que aumenta mucho más el relieve, que se puede ver acá. Ahora, hoy en día, los microscopios confocales, para poder identificar la muestra, no se ocupa con fluorescencia, sino que primero se ocupa el DAIC o el campo claro. En el DAIC permite ver estas imágenes, que son bonitas, que se ven como relieve, se ven como en 3 dimensiones técnicamente. Ya, el tema que le había hablado acá, de la longitud de onda y la resolución, tienen que identificar que una baja resolución es cuando dos partículas que están muy cercanas se identifica como una sola. Y una alta resolución es capaz de resolver estas dos partículas independientemente. Esta es la fórmula para poder identificar la distancia. Entonces aquí este es el espacio entre dos partículas, el factor, y la mitad del número de apertura. ¿Alguien conoce el tema de cámaras? ¿Sabe qué es el número de apertura? ¿No hay ningún aficionado a la fotografía? ¿No? ¿No? O sea, la cámara se abre, no, el obturador creo, para dejar entrar más o menos luz. Sí, eso es por la entrada, el diafragma que se llama. El número de apertura tiene que ver es con el ángulo de incidencia de la luz. Recuerden que cuando la luz pasa por un orificio, tiende a expandirse en el fondo, genera un cono. Entonces, el número de apertura es cuánto de ese cono puede capturar el objetivo o la cámara. Al fin y al cabo, si una cámara tiene un número de apertura mayor, es capaz de resolver más finamente la diferencia entre dos partículas. Ahora, el tema que le había hablado con las longitudes de onda tiene que ver con eso, con el aspecto de que la luz, cuando es de distinta longitud de onda, es más capaz de dispersar sus haces, generar estas ondas, o seguir una onda más estrecha. Creo que tengo una imagen acá de esto mismo. Por ejemplo, el haz de luz que es púrpura, es más fácil que sea más pequeña su longitud, su rango de incidencia acá. En cambio, el verde y el rojo, que tienen una mayor longitud de onda que el púrpura, son más anchos. Por eso que a menor longitud de onda, mayor es la capacidad de resolución. Es por eso que el microscopio electrónico, que está bombardeando electrones, que son partículas muy pequeñas, es capaz de identificar proteínas, virus, componentes intracelulares, identificando partículas que son electrónicamente densas. Cuando seguimos el tema de la resolución, acá vemos que el ojo humano lo máximo que puede diferenciar son 100 micras. Luego de aquí empieza todo el dominio de la microscopía de luz, donde ocupando la fluorescencia uno puede identificar partículas que son hasta 300 nanómetros o 200 nanómetros de pequeño. De ahí empieza el rango del microscopio electrónico, hasta acá, que es 1 nanómetro, aprox. Ya, la apertura numérica es este tema. La apertura numérica es cuánta luz puede entrar acá, en esta parte del objetivo. A mayor apertura numérica, el lente es más grande y permite entrar mayor luz. Pero esto va a depender también de la distancia que tenga con la muestra. Y también el medio en donde esté la muestra y por donde pasen los haces de luz.
el índice de refracción. Por ejemplo, si en los microscopios uno quiere tener un objetivo que es 100 por, que es capaz de aumentar 100 veces un objeto, generalmente se ocupa, o sea, en todos los casos se ocupa con aceite de inmersión. Y el aceite de inmersión tiene un índice de refracción de 1.4. Y el máximo que puede entrar un objetivo es técnicamente eso. El número de apertura máximo de un objetivo es 1.4 aprox, que es el índice de refracción del, del aceite o del vidrio. No sé si se acuerdan de las fórmulas que son seno y coseno, que cuando uno los pone con el ángulo, por ejemplo 180 tiene valores 1, 0 o menos 1. El máximo bueno, quédense con esa idea. El seno de 90 creo que es 1. Entonces, si este ángulo es 90 grados, lo máximo que puede entrar de luz es un ángulo de 180 grados total de acá. Ese es el objetivo que es capaz de poder capturar toda esa información. Es un objetivo que tiene un número de apertura de 1.4 o cercano a 1.4, que son como uno de los objetivos que son los más resolutivos hasta ahora. Por ejemplo, si quieren ver una muestra y tiene un objetivo de 1.2 y 1.36, sí o sí tienen que ocupar el que tiene mayor número de apertura. Y otra cosa que es muy importante, el número de apertura es lo que define la capacidad de resolución, no la magnificación. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de una célula en donde si queremos magnificarla, por ejemplo, aumentar 20 veces, lo que vamos a ver es esto. Pero esto no significa que tenga mayor resolución, solamente que la imagen se aumentó. Y como pueden ver acá, está lleno de píxeles. No es muy clara la imagen. En cambio, por ejemplo, si tenemos esta misma imagen y la tomamos con un objetivo que sí tiene un número de apertura muy alto, como 1.4, que es el teórico, sí va a poder resolver bien esta imagen de acá, ya que es capaz de diferenciar las partículas que son diferentes. Lo que creo que se quede en claro, porque igual esta parte es más o menos enredada y implica mucho conocimiento de física y de luz, es que a mayor número de apertura, mayor resolución. Y que la magnificación no significa mayor resolución. ¿Ya? Hay otros temas que importan mucho en la definición de una buena imagen, que es la relación objetivo-muestra, por los fenómenos de difracción y refracción de la luz. Acuérdense que la refracción es el cambio de ángulo. Y esto es lo que ocupa mucho el tema del aceite de inmersión. ¿Cómo pudieron resolver esto para poder identificar de mejor manera los objetivos? Hicieron objetivos más grandes, pero que estuviesen más cerca de la muestra. Y esta cercanía mayor con la muestra tiene mucho que ver con su número de apertura. Ahora, recuerden también que dependiendo de la longitud de onda, van a haber una mayor difracción o una menor difracción. La menor difracción es mayor resolución, por si acaso, ¿ya? Es por eso que los haces que tienen menor longitud de onda son más resolutivos. Acá tenemos un microscopio, o sea, un objetivo y una muestra, en donde aquí tenemos sin aceite de inmersión, que es aire. Entonces se genera este cambio de densidad al pasar por la luz. O sea, la luz pasa por dos medios que cambian de densidad, entonces cambian su ángulo. Y al cambiar el ángulo, estos haces de luz se pierden. ¿Y qué genera esto en la imagen? Que la imagen se vea más tenue. Para poder solucionar esto, se le agrega aceite de inmersión, que es su índice de refracción es similar, si es que no igual, al vidrio. Entonces, no hay cambios en los ángulos de los haces de luz y el objetivo es capaz de capturar la mayor cantidad de luz posible, generando una imagen más brillante y más resolutiva también. Ahora, todos esos conocimientos sirvieron también para poder
generar mejores imágenes con la microscopía de fluorescencia. Recuerden que el fenómeno de la fluorescencia es esto, cuando tienen estructuras que son resonantes, los fluoróforos que tienen anillos aromáticos, o la proteína GFP que también tiene zonas en sus residuos que permiten la fluorescencia, que hay electrones que son excitables por luz. Estos electrones van a absorber la luz, se van a excitar, van a estar en un estado de energía superior, que es sumamente inestable, estos dos. Entonces, a ellos no quieren estar ahí. ¿Y qué es lo que hacen? Primero, bajan energía por efectos de vibración y emanación de calor. Luego, la última porción que les queda de energía, la saltan a su nivel basal, pero emiten luz. Y esta diferencia de luz, por ejemplo, esta cantidad de energía respecto a esta cantidad de energía, se ve reflejado en que estas partículas absorben una luz de energía mayor y emiten una luz de energía menor. La fluorescencia, recuerden, para que lo diferencien de la fosforescencia, la fluorescencia se da con la excitación inmediata de una luz. Por ejemplo, una molécula absorbe y emite. Eso es fluorescencia. Ahora, si esta molécula absorbe, pero no emite, y después, a los minutos después, a la hora después, está emitiendo luz, significa que ya es un fenómeno de fosforescencia, por generar este estado de triplete excitado, que es un estado pseudoestable, que dura más que este estado de acá. Profe, ¿Sí? entonces la fluorescencia con la fosforescencia se diferencia más que nada en el tiempo en que uno y otro demora en expresar esa luz. Sí, sí. Gracias. Okay. Por ejemplo, el agua tónica es fosforescente, porque cuando uno le pone luz UV, va a emitir luz. Ahora, estas estrellitas que uno pone como cuando chico en los techos, que la ilumina y después iluminan en la noche, eso es fosforescencia. ¿Sí es importante entender el estado de triplete? No, pero quiero que tengan claro que son diferentes los conceptos entre fosforescencia y fluorescencia. Eso es importante. Por ejemplo, cuando digan, por ejemplo, en una pregunta y dicen, sí, yo lo conjugué este anticuerpo con una molécula fosforescente, y ahí está mal. Por ejemplo, tiene que ser con una molécula fluorescente. Ya, fluorescencia es emisión de luz tras absorber una luz, pero de manera inmediata. La fosforescencia se tarda porque genera este estado triplete excitado que es pseudoestable en el tiempo. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Continuamos? Profe, ¿Sí? Dime. pero ¿qué es ese estado excitado triplete? Aunque no sea muy importante como para poder entenderlo. Es como un estado de alta energía de los electrones que es un poco más estable que el estado excitado de los electrones. No me acuerdo si cambia el spin de los electrones o algo en su configuración, en su configuración propia del electrón, no lo tengo muy claro. Pero lo que tienen que tener claro es que es un poco más estable. Ya. Ya, profe, gracias. Ok. El efecto fotoeléctrico, no lo tengo bien claro. No. No sé si la fosforescencia tiene más que ver con el tema de fotoeléctrico. Sí, por lo que yo tengo entendido era como un cambio en el valor del spin de los electrones al pasar al estado de triplete. Porque lo que a uno le interesa es identificar la célula de inmediato. Y si tú tienes el fenómeno de fosforescencia, tú no vas a saber desde cuándo están emitiendo esa fluorescencia, entonces no vas a poder contrastarlo, por ejemplo, con la cantidad de fluoróforo que tenga. Porque no tienes claro el principio en que se inició el efecto de la fosforescencia. En cambio, la fluorescencia es inmediata. Ya. Es lo mismo. Por ejemplo, si son células muertas,
tú no tienes claro de cuánto va a ser el tiempo que vas a tener que dejar las células para que emitan fosforescencia, o si esta fosforescencia va a ser proporcional a la cantidad de partículas que tengan ancladas. Por ejemplo, si marcáis con un anticuerpo, con una partícula fluorescente, y este tiene capacidad de emitir fosforescencia, no vas a poder generar la relación de cantidad de proteína y emisión de fluorescencia. En cambio, o sea, emisión de fosforescencia. En cambio, con la emisión de fluorescencia, como es inmediata, tú controlas la excitación. Entonces, lo excitas, por ejemplo, 5 segundos o 1 segundo, y ahí tú puedes tener 1 segundo normalizado de excitación y tú vas a recibir ese segundo de emisión de la partícula. Ya. Como le había comentado, hay un cambio en la cantidad de energía entre que absorbe y emite. Y a eso se le llama el cambio de Stokes, aquí. Entonces, este es el rango de absorbancia de una molécula, por ejemplo, IGFP, y este es el rango de o sea, absorbancia y el rango de emisión. Como pueden ver, son diferentes. Y esto, el shift que hay acá, el de Stokes, se da por el tema de los cambios de energía, por ejemplo, la vibración o la emanación de calor, que son entre estos estados excitados. La gracia de esto, el uso de anticuerpos que son fluorescentes, o aquí no les mencioné que aquí está Stokes shift. Acá está para Teresita. El uso de anticuerpos fluorescentes, por ejemplo, como antiactina para ver citoesqueleto de actina, o sondas fluorescentes para poder ver lisosomas, mitocondrias, o aparato de Golgi, etc. O proteínas fluorescentes, ya ocupando ingeniería genética, ha permitido identificar distintas moléculas y cómo se van estructurando y ordenando, por ejemplo, en estas imágenes de superresolución. Ahora, ¿cuáles son los componentes que hacen a un microscopio fluorescente? La fuente de iluminación es distinta. Ahora estamos ocupando el láser o una fuente de iluminación que da un rango invisible y que uno puede diferenciar por filtros. Ahí están los filtros de excitación. El espejo dicroico, acuérdense que anteriormente le había dicho que es un espejo que permite reflejar una cierta longitud de onda y transmitir otra longitud de onda. El objetivo, la muestra, los filtros de emisión, cuando una molécula fluoresce, no queremos que se contamine con otros colores, entonces ponemos filtros para poder tener claro de qué molécula estamos visualizando. Y el ocular o cámara, y generalmente se ocupa un microscopio invertido. Invertido significa que los objetivos están abajo de la platina, no arriba como en las fotos que le había mostrado antes. Y hay conceptos que se llaman de epifluorescencia, confocal, superresolución, etc., dependiendo de la configuración de cómo sea la iluminación y adquisición de imagen. Por ejemplo, epifluorescencia significa que toda la muestra está siendo iluminada, no es un escaneo como el confocal. Ya, recuerden este diagrama del microscopio, y este es el microscopio de fluorescencia. Tenemos la fuente de luz que va a emitir en distintas longitudes de onda. Luego, esta fuente de luz va a chocar con un filtro que va a permitir solamente el paso de la luz azul. El espejo dicroico, acuérdense que el espejo dicroico permite reflejar y transmitir algunas longitudes de onda. Entonces refleja el azul. Aquí tenemos el condensador que va a orientar la luz hacia el objetivo. Luego, el objetivo, acuérdense que ahí va a estar con fluorescencia, entonces estas moléculas van a absorber la luz azul y van a empezar a emitir la luz verde. Entonces la luz verde va a viajar por acá, va por el objetivo hacia arriba, y acá va a estar el espejo dicroico que va a dejar pasar esta luz verde hacia el filtro de emisión. Y este filtro de emisión es para impedir, por ejemplo, que parte de la luz azul o parte de una luz amarilla, que sería como intermedio, se filtre a esta zona. Y nosotros tengamos claro que estamos viendo solamente la emisión del fluoróforo que brilla en verde. Ahora bien, ¿cómo podemos visualizar distintos colores de fluorescencia? Aquí, para poder visualizar distintos colores de fluorescencia, por ejemplo, verde, rojo, azul, incluso se ocupa violeta también,
se ocupan muchos filtros, y tanto de excitación y como de emisión. Recuérdense que los fluoróforos pueden absorber a distintas longitudes de onda dependiendo de su composición química. Ahí hay una imagen como bien representativa de todas las versiones de la proteína GFP, donde va desde el rojo, del infrarrojo, hasta el ultravioleta, por todas las modificaciones que se le han hecho. Entonces, a partir de eso, uno puede ir controlando la excitación de ciertos fluoróforos y los rangos de emisión también de ciertos fluoróforos. Lo más convencional en microscopía de fluorescencia es que vean rojo y verde. Son los mínimos colores que pueden ver. Entonces, ¿cómo lo hacen? Acá tenemos un gráfico de transmitancia, la capacidad de transmitir una cierta longitud de onda. Aquí tenemos los rangos de longitud de onda. Tenemos la fuente lumínica que va a dar tanto DAPI, FITC y Texas Red como los rangos. Y este filtro de excitación solamente va a dejar pasar, por ejemplo, el FITC acá, este rango. Luego va a pasar al espejo dicroico. Acuérdense que el espejo dicroico refleja y transmite en ciertos rangos de longitud de onda. Si se dan cuenta, donde calza la mayor transmitancia del filtro, calza justo con la mínima transmitancia que tiene este espejo dicroico. Entonces toda esta emisión de la luz verde va a pasar hacia el objetivo. Luego va a devolverse esta emisión, pero en una longitud de onda mayor, que sería el color verde, acá. Y esto va a permitir que sí transmita y se vaya al filtro de, de emisión. DAPI y FITC son fluoróforos. Generalmente uno le pone esos colores de referencia a los filtros para poder decir, claro, este filtro funciona con este fluoróforo, entonces todos los fluoróforos que sean similares a ese van a funcionar acá. Sería muy áspero hablar de longitudes de onda, por ejemplo, fluoróforo 400 algo o cosas así. Por eso se le ponen como nombres. Profe, ¿Sí? ¿y estos filtros se van cambiando? Por ejemplo, si quiero ocupar un color distinto, Sí. o sea, dos colores distintos a la misma muestra, ¿cambio el filtro? Sí, cambias el filtro. De hecho, hay filtros que están acoplados en una manera de cubo para poder cambiarlo de manera muy rápida. Entonces, es un cubo, imagínate un cubo con distintos filtros en cada una de sus caras. Entonces, el microscopio va a orientar el cubo dependiendo de los filtros que tú quieras ocupar en la configuración. Entonces, por ejemplo, ahí podemos combinar FITC, que es verde aprox, con Texas Red, que es rojo, y el DAPI, que es azul. Ya, ahora nos pasamos al tema de adquisición de imágenes. Ya tenemos toda la configuración óptica, podemos tomar imagen en DAIC y en fluorescencia, y ahora queremos ver cómo tener esta imagen en formato digital. Esto no es más que esto, es una matriz numérica. Todas las imágenes que tengan en su computador son matrices numéricas, nada más que eso. Las únicas imágenes análogas reales son las que se imprimían antiguamente en estas cámaras, ¿cómo se llamaban? Se me olvidó el nombre. Pero esas cámaras antiguas que podían revelar el rollo en una habitación oscura. De hecho, antes, en los tiempos pretéritos, se ocupaban ese tipo de técnica para poder revelar las imágenes de fluorescencia. El paraformaldehído, sí, se ocupa también para los muertos, para preservarlo. Y también se ocupa acá en microscopía para poder preservar las células. La gracia del paraformaldehído es que fija las proteínas y todos los componentes orgánicos. Hace una molécula que crosslinkea. Esa es como la palabra vulgar que se ocupa en ciencia. Crosslinkear significa que genera enlaces covalentes entre todas las moléculas. Entonces se conserva la estructura sin que se vaya degenerando en el tiempo. Se ha ocupado mucho el paraformaldehído, incluso a veces en exceso, porque hay ciertas modificaciones intracelulares que son producto del paraformaldehído. Por ejemplo, el exceso de paraformaldehído puede generar
poros en las membranas. Entonces eso se ve, por ejemplo, acá en la microscopía cuando uno está marcando membrana. Y son eventos que es por la técnica, no es porque sea algo fisiológico. Entonces es importante identificar qué tipo de fijadores uno ocupa y cómo lo está ocupando, para no tener esos falsos datos. Bueno, esa es una forma de fijar. El otro es con metanol, y el metanol lo que hace es precipitar. El metanol seca a las células o seca los tejidos, los deja sin agua. Al dejarlos sin agua, todas las proteínas y todos los componentes precipitan y quedan así conservados en una manera precipitada y no sufren alteraciones en el tiempo. Ahora, si queremos hacer un video, no podemos ocupar esto, porque esto va a matar a la célula, la va a dejar fija, no va a poder, va a perder toda su dinámica. ¿Qué se ocupa para hacer videos? Se ocupan sondas y proteínas fluorescentes, y se ocupan células vivas, como pueden ver acá. Acá, lo que ven acá es el citoesqueleto de actina en blanco, y estos puntitos verdes son lisosomas. Como pueden ver, estos son procesos muy dinámicos. Y eso es la ventaja de hacer videos con respecto de hacer imágenes. Ahora, el problema de hacer videos es que uno necesita una cámara que pueda captar de manera rápida los eventos. ¿Qué pasa si tenemos una cámara de alta resolución y que es muy lenta en captar? No va a servir para hacer estos videos. Para la aglutinación de los glóbulos rojos se ocupa metanol. O sea, no sé si estamos combinando conceptos con respecto al tema de anticuerpos, porque los anticuerpos también son capaces de aglutinar. Pero si uno le echa metanol a los glóbulos rojos, claramente se van a precipitar. No sé si quedó más claro o si quieres explicar un poco tu pregunta, Pablo. Ok. Bueno, recuerden que los microscopios, cuando uno los ve por el ocular, generan imágenes virtuales que no son reales. Ahora, en la transformación que genera del ocular hacia una cámara son una digitalización de la imagen, en donde se configura por los distintos colores, y estos distintos colores en matrices, donde un número elevado significa una alta emisión o una alta luz, y números pequeños, como 1, 0, significa muy baja información. Esto, ¿sí? Ese proceso de punteo no lo entendí. ¿Cómo de punteo? Sí, esa cosa. Esto de acá, la matriz. Sí, Lo que hace la cámara es transformar toda la información lumínica en números, por la ya, excitación de unas cámaras fotovoltaicas, si no ya. recuerdo. Entonces esos van a detectar la luz, van a empezar a tener como unos fotomultiplicadores que van a transformar esa información de luz en energía. Aló. Ok. Entonces esa energía la va a transformar en números. Entonces a mayor energía, a mayor luz, van a ser unos números mayores, y una menor energía, números más pequeños. Esto ha permitido todo el desarrollo de la cuantificación de imagen, ya que son números, y los números son sumamente fáciles de manejar para poder hacer cuantificaciones. Entonces esto nos permite, por ejemplo, segmentar esta zona, identificar cuánto es la fluorescencia promedio de acá, o generar tendencias o modelos matemáticos también. Ya, ¿cuál es el problema de ocupar un microscopio de epifluorescencia? Los epi de fluorescencia, como le había comentado antes, iluminan toda la muestra. Entonces, aquí va a estar la luz, va a iluminar toda la muestra, y lo que nosotros vamos a ver son todas las moléculas de acá que van a estar emitiendo a la vez. Entonces, no vamos a poder tener una imagen muy resolutiva de algún plano focal que queramos. Por ejemplo, a nosotros nos interesa esta parte de abajo, que está en contacto con el cover slip, y no nos interesa esta parte del núcleo. Entonces, para poder resolver eso, lo que se hizo fue el desarrollo de la microscopía confocal. Como su nombre lo dice, es con foco. ¿Cómo funciona esto? Se ocupa ya no una fuente lumínica robusta y filtros, sino que ahora se ocupa láser. La gracia de los láser es que tiene una longitud de onda determinada de emisión.
Y se hace este tema de point scanning, que es escanear la imagen punto por punto. ¿Cómo se hace gráficamente? Acá. Imagínense esta imagen, lo que van haciendo es, sigan el punto rojo, primero se escanea acá, luego para acá, 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 de nuevo, hacia la derecha. Entonces, eso es lo que hace un microscopio confocal. Va escaneando punto por punto, píxel por píxel, si hay luz o no. Entonces, eso permite tener una mayor, claramente, es como una impresora. Eso permite tener una mayor resolución, ya que va punto por punto. Y lo otro que hace es el tema del pinhole. El pinhole es un filtro físico que elimina toda la fluorescencia que son de los focos que están cercanos al plano focal. Por ejemplo, esta imagen es un poquito más rústica, esta es más fácil de identificar. Tenemos la iluminación, pasa por un pointwise, que sería como el escáner, donde indica el punto, la zona puntual donde va a ser el escaneo. Va a incidir en la muestra, pero fíjense que acá en el plano de arriba ya va a excitar unas ciertas moléculas, en el plano focal también va a excitar otras moléculas y en el plano que sigue más abajo también va a excitar otras moléculas. Entonces, ¿cómo aseguramos que nosotros queremos ver solamente esta y no queremos ver el plano verde ni el violeta? Al empezar a emitir estos fluoróforos, van a emitir en distintos ángulos. Y estos distintos ángulos van a permitir que reflejen y lleguen al detector en distintos ángulos. Entonces, lo que hace el pinhole, toma esto de que los haces de luz que va a emitir la muestra vienen en distintos ángulos y genera una ranura chiquitita para que solamente la excitación que viene del plano focal sea la que entre al detector. Entonces, con esas dos herramientas, el escaneo por punto y el pinhole, se puede generar una imagen de esta calidad, pasando de epifluorescencia a un microscopio confocal. Como pueden ver, las imágenes son más resolutivas, se ven más nítidas. ¿Profe? ¿Sí? ¿Por qué ahí no se podría ocupar otro espejo dicroico ¿Dónde? en el confocal pinhole? Porque el espejo dicroico lo que te va a separar por longitudes de onda, ¿no es cierto? Sí. Ya, y estos haces tienen la misma longitud de onda, solamente que su ángulo es distinto. Porque Ah, van a estar excitando a la misma molécula. Por ejemplo, imagínate que es la molécula verde. Entonces la molécula verde de acá va a emitir en un ángulo distinto, la molécula verde de acá en otro ángulo distinto. claro, es el mismo, pero es el reflejo de distintos puntos. Claro. Entonces por eso se Ya. ocupa el pinhole. Gracias, profe. Ok. Ahora ya nos pasamos al tema de la superresolución. Aquí habían preguntas sobre el SIM, así que después de esta tengo una diapo en donde lo explico un poco más en detalle. Superresolución lo que hace es una técnica sumamente compleja en cuanto a física y en análisis de imágenes para poder ir más allá en el rango óptico de resolución del rango visible, que está entre 200 a 300 nanómetros, a tomar imágenes que sean resolutivas en el campo de 50 nanómetros. Entonces ya es muy pequeño. Aquí tenemos la iluminación estructural, o SIM, que se llama, que son varias imágenes con patrones definidos que después se juntan y se generan una imagen de alta resolución. Sí, esto es del Nobel, el desarrollo de estas técnicas. También tenemos el STED, que ocupa láser que hacen un punto efectivo más pequeño. Acuérdense de la difracción. Por ejemplo, cuando tenemos un haz de excitación, lo más pequeño que se puede hacer es esto, de manera convencional. Lo que hace el STED es genera un láser tipo dona, donde el punto del medio deja transmitir. Y este láser tiene una polaridad distinta al láser de excitación. Entonces lo que hace es eliminar todo el láser externo y se queda solamente el puntito de dona ahí. Entonces, el mismo tema del confocal hace un escaneo punto por punto, pero ahora el láser de excitación es más pequeño.
Ahora, el Palm y Storm ocupan moléculas fluorescentes que son, son inducibles o fotoactivables, que se le llaman. ¿Qué significa esto? En condiciones normales, el fluoróforo no va a estar emitiendo luz al recibir su longitud de onda que lo excitaría. Para poder generar esta excitación, lo que tiene que hacer es excitarlo con un haz de luz de energía muy fuerte, que generalmente es UV, para poder activar esta molécula. Luego de la activación con UV, si uno lo excita con la longitud de onda que corresponde, va a emitir fluorescencia. En eso se basa que la activación de forma puntual de ciertas moléculas va a poder generar su resolución con Palm y Storm. La diferencia entre Palm y Storm, que este es como el escaneo acá, y el Storm es estocástico. Genera una activación de manera aleatoria en toda la muestra. Y luego se combina. No caché qué hacía el pan. El PAM es una fotoactivación de los fluoróforos. Tienen que quedarse con esa idea. Para poder emitir, el fluoróforo tiene que ser activado antes. ¿Y cómo se activa? Con un láser de alta potencia. Entonces, por ejemplo, si iluminamos completamente esta muestra imagínense que es verde, entonces lo iluminamos con el láser FIT-C. Si lo iluminamos con el láser FIT-C, no va a emitir absolutamente nada. Porque primero tiene que ser fotoactivado. Ya. O sea, Entonces, ¿lo activa el fluoróforo? sí, se activa con un láser. El láser se activa, o sea, el fluoróforo se activa con un láser de alta energía. Ya. ¿Y ahí para qué se puede emitir? Y ahí empieza a transmitir. Entonces, si tú controlas la activación de ese fluoróforo, puedes activar la activación de un fluoróforo y no de los otros. Entonces, por eso puedes activar de forma individual cada fluoróforo. Y por eso puedes generar una imagen de alta resolución. Y ahí cada fluoróforo va a dar un láser en específico, ¿no? No, por ejemplo, imagínate esta molécula que todas la misma, todas tienen el mismo fluoróforo, solamente que están en distintos lugares. ¿Mm? Entonces, lo que se hace es un escaneo acá de PALM y se va activando y se va escaneando. Activando, escaneando. Paso por paso, así. Activando, escaneando, activando, escaneando. Entonces, la gracia que va a hacer es que los fluoróforos que ya van a estar siendo activados se van a empezar a emitir y uno va a poder capturar esa información. Y luego, al pasar muy cerca de eso, esos fluoróforos ya no van a ser capaces de emitir porque se van a fotobleachar, que se dice que ya se queman. Ya, o sea, Entonces, se por va eso. activando de a uno. Y Sí, eso se le van da más. activando. Sí, Gracias, profe. ok. Acuérdense que la Profe, una diferencia... pregunta. ¿Cómo funcionaba Storm? Eso El- no lo bien. Es lo mismo que el Palm, que esta activación en manera de escaneo, solamente que aleatoria. Por ejemplo, primero va a activar acá, luego acá, 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 sin ningún orden aparente. ¿Cuál es la gracia de esto? Ya. Que se ocupa un filtro que es muy rápido. Entonces va a permitir difractar los haces de luces de manera muy rápida. Y la ventaja que tiene con respecto al Palm es que es más rápida en la adquisición de imagen. Gracias, profe. Ok. Ya, ahora vamos al SIM. Este es el SIM. Les presento el fundamento del SIM. Es bastante complejo. Lo que hace es polarizar la luz en ángulos que son 1, 0 y menos 1. Entonces, esta polarización de luz va a generar un patrón de iluminación particular, que es este. Este es el patrón de iluminación particular que genera el SIM, donde pueden ver que es como una malla, donde los puntitos blancos son los puntos de excitación. La gracia del SIM es que esta es la iluminación normal, el punto que se le llama el point spread function, que es el punto de expansión de una excitación puntual. Al hacer esta configuración de estos patrones, el point spread es muy pequeño. Y al ser muy pequeño, mismo tema que el STED de acá arriba. Al ser el punto de activación más pequeño, uno puede lograr una activación más resolutiva. Lo que juega el SIM es generar distintos patrones. Y estos distintos patrones son conocidos. Es como generar una imagen combinando láminas sobre láminas que tienen distintos patrones. Y estas combinaciones de láminas sobre láminas van a generar una imagen final. Esa es la función del SIM. Lo que hace el SIM, genera patrones
y va adquiriendo de distintos patrones en el tiempo, después junta estos patrones y genera una imagen final. No sé si queda un poco más claro. Profe, ¿Sí? ¿y cada lámina es como de un plano distinto? Es un patrón distinto. No Y es todo está... como en 3 dimensiones, así como que cada lámina sea para una dimensión. no, aquí estamos hablando solamente de un plano. Ah, ya. Pero eso sí, el sim sí sirve para generar imagen 3D, solamente que va a ser patrones por cada plano. Ya. ¿Sí? No termine con ella. Ya Eh, terminé. Ah, ya. ¿Esos patrones los saca de láminas de la misma imagen? ¿De la muestra? sí, o sea, lo que hace son patrones de iluminación que son distintos. Entonces va cambiando por patrón. Y como los patrones son conocidos y la imagen es desconocida, al juntarlos todos y sabiendo cómo es el patrón de iluminación, se genera una imagen altamente resolutiva. Ah, ya, pero esos son patrones, son como distintos tipos de iluminación. Sí. Entonces, Ya, por y- ejemplo, acá va a haber una molécula verde que sí se va a excitar, pero aquí una molécula verde que estaba al lado y que le tocó un punto negro no se va a excitar. ya, porque un Entonces, patrón distinto. porque un patrón distinto, claro. Gracias. Ok. Ya. Entonces, la gracia del SIM que podemos tomar imágenes muy rápidas porque ocupa una cámara normal. En cambio, el STED y el Palm y Storm ocupan tipos con focal, que son láser puntuales, el láser scanning. Entonces, el SIM es muy rápido y el SIM ha permitido generar estos videos de estos linfocitos haciendo migración. De hecho, se ocupó el Lattice Light Sheet, que es una versión del SIM. Y como pueden ver, estas imágenes realmente están en 3D. Ahora, estas son las imágenes del Palm, donde se ven distintos colores por ¿cómo se llama? La dimensión en Z. Por ejemplo, las moléculas que están más cerca del cover slip son amarillas y las moléculas que están más azules o con colores como violeta, verde, están más lejos del cover slip. La gracia de esto del PAN que permite hacer imágenes muy resolutivas, tanto en el eje X, Y, que sería en el plano focal, como en el eje Z. Para hacer reconstrucción en 3D, por ejemplo, el PAN es muy eficiente. Ahora, este dato, que se lo dejé también, que salió este año, sobre el MinFlux. El MinFlux es sumamente enredado para poder explicarlo, pero lo que hace son, pónganse en contexto de que, por ejemplo, un grupo de personas, 16 personas, vieron un incidente. Cada persona va a tener una versión distinta del incidente. Entonces, la gracia que si uno junta todas las versiones de esas 16 personas, va a tener una reconstrucción más fidedigna del incidente. ¿Sí? Eso es lo que hace el MinFlux. El MinFlux tiene muchos detectores. Cada detector toma de distinto ángulo un fluoróforo o una emisión, luego los combina. Todas esas emisiones o todas esas señales y genera estas imágenes de super resolución que ya van al límite de 1 a 3 nanómetros, que es realmente muy pequeño y compite con el microscopio electrónico. Ahora, ¿qué me puede decir cuál es la ventaja de ocupar MinFlux respecto a microscopio electrónico? Una imagen 3D. El, mi- ¿Qué cosa? ¿Este no mata la muestra? Sí, es el punto. Este ocupa fluorescencia y al ocupar fluorescencia podemos ocupar muestras vivas y podemos hacer dinámica de eventos. Entonces esa es la gracia del MinFlux. Bueno. Muy bien. Ya, entonces esto que se ven muy grandes son nucleoporos. Los nucleoporos son muy pequeños, para que tengan más o menos la dimensión de qué tanto puede resolver este microscopio. ¿Cuáles son las aplicaciones? Aquí había una duda sobre el FRAP, que es Fluorescence Recovery After Photobleaching. La gracia del FRAP es ver dinámica de moléculas. Por ejemplo, imagínense que esta molécula verde, o sea, esta célula está entera verde, es el citoesqueleto de actina.
el citoesqueleto de actina, para que lo tengan en contexto, son redes que se forman cercanas a la membrana plasmática y le dan estructura a la célula. Entonces, lo que hacemos nosotros, hacemos un photobleaching en esta zona, que es generar un haz de luz que es sumamente fuerte, que va a quemar el fluoróforo. Ese fluoróforo de ahí ya no va a funcionar más. Lo que nosotros medimos es cuánto se demora en recuperarse la fluorescencia. Ahora, ¿por qué se recupera la fluorescencia si eliminamos la fluorescencia de acá? Porque hay moléculas fluorescentes que están aledañas que se van a ir integrando a esa zona. Entonces, al irse integrando progresivamente a esa zona, va a ir aumentando la fluorescencia y se va a ir recuperando. Y eso nos dan patrones de difusión. Entonces, eso nos permite analizar, por ejemplo, cuánto es la tasa de polimerización de actina en esa zona, o cuánto es la tasa de tráfico de alguna proteína en esa zona. Esa es la gracia del FRAP, nos da conceptos de dinámica molecular. No sé si queda un poco más claro. Sí, profe, gracias. Ya, genial. Si tienen dudas, vayan interrumpiéndome nomás. Yo sí, ¿qué son estos? ¿Ah? ¿Qué es el FRAP? ¿Qué es FRET? Ya. Son técnicas que se ocupan en microscopía de fluorescencia, donde uno utiliza las propiedades de los fluoróforos que pueden ser activados o pueden ser quemados, en el caso del FRAP. Ya. La otra técnica que está acá, el single particle tracking, que es hacer un tracking de una partícula. Por ejemplo, queremos identificar si el receptor de insulina de una célula es móvil o no en la membrana. Entonces lo que hacemos es tener un fluoróforo fotoactivable acoplado a este receptor, lo fotoactivamos y lo traqueamos en el tiempo. Por ejemplo, tras una estimulación con insulina. Entonces ahí vemos si es que se mueve o no, para dónde se mueve, cuánto es la velocidad, cuánto tiempo se mantiene estático. Entonces esto nos da conceptos de dinámica de una molécula en particular. Ahora, otro estudio que generalmente se ocupa es la colocalización. ¿Qué significa colocalización? Si dos marcas están en el mismo espacio que esto. ¿Para qué sirve? Por ejemplo, ponga el caso de que se ha visto que la actina se asocia a microtúbulos, pero no hay datos. Entonces, ¿qué se hace? Se marca en un color actina, en otro color microtúbulos, y se ve si estos dos colocalizan. ¿Qué significa si colocalizan? Es que están ocupando el mismo espacio. Entonces ahí uno puede decirle en la conclusión, claro, están estrechamente asociados por su alta colocalización. Ahora, hay otras técnicas que son más elegantes, por así decirlo, que se llaman FRET, ¿sí? La colocalización ¿Sí? es ver si están juntos nomás dos moléculas. Sí, están en cercanía espacial, así se llama. Ah, gracias. Esa es la gracia, sí. Por ejemplo, es como cuando uno juega con colores, está como para combinar. Por ejemplo, verde más rojo te va a dar amarillo, y eso es colocalización. No sé, es como para ver las combinaciones que se pueden formar al estar cerca. Sí, sí están cerca, claro. Por ejemplo, cuando están amarillos significa que sí, están muy cerca. O, por ejemplo, ponte tú el color azul y rojo. Azul y rojo te va a dar violeta. Entonces el violeta también te va a indicar, sí, están cerca. Ah, Pero, ¿se marcan antes de que se junten? ¿Ah? ¿Se marcan antes de que se junten? ¿Como la Es- partícula o no? Esto es un análisis que se hace post adquisición de imagen. Por ejemplo, tú ya tienes tus células que fueron adquiridas, tienes la imagen guardada en tu computador y con distintos canales. Tienes el canal verde, canal rojo. Entonces ahora lo que tú haces es ver, ¿estarán colocalizando esto? Y lo que se hace es un arreglo matemático de comparación de matrices y se identifica si son amarillos o no. Ah, En el ok. caso que son amarillos, sí, están colocalizando. Profe, ¿Sí? pero ahí la célula está viva. Depende de la adquisición de imagen. Estos son análisis que se hacen a posterior, ¿ya? Por ejemplo, si la célula estaba viva y obtuviste la imagen en ambos colores al mismo tiempo, sí. O Ya, pueden y por estar ejemplo, fijadas también. el traqueo, ¿es necesario que la célula esté viva o no? Como Por para poder supuesto que hacerle un sí. seguimiento. Sí, por Ya. supuesto que sí. Este Ah, es ya. necesario que sea viva, al igual que el FRAP, también es necesario que sea viva, porque son conceptos de dinámica. Ya, ya, profe, gracias. Ok.
Hay otro método para poder identificar cercanía de moléculas, que es el FRET. Este es un poco más elegante el experimento, donde un fluoróforo, por ejemplo, el fluoróforo verde, el GFP, ponga, va a recibir un láser azul. Esta molécula se va a excitar y va a emitir en verde. Pero si está en cercanía con otra molécula, que es A, pongan ustedes RFP, este RFP se puede excitar por la emisión de luz del verde. Entonces lo que va a hacer, y sí o sí, si están en cercanía, que el verde va a excitar al rojo y el rojo va a emitir. Entonces, ¿cómo se ve esto en el microscopio? Que el verde no va a emitir, pero solamente el rojo va a emitir, por la excitación con el láser azul. Y esto se da solamente cuando están muy cerca las moléculas, y ahí se puede identificar que claramente están en cercanía espacial dos moléculas que están interaccionando. Por ejemplo, un receptor y su ligando, si tienen este fenómeno de FRET. Profe, casi todas estas aplicaciones necesitan cercanía. El de colocalización sí, el de FRET sí. Y el de FRAP, ¿no? El de FRET no, porque es un puro color nomás, el que tú estás viendo. Ah, ok. Ok. Ya, esto es como se ve un FRAP. Como pueden ver acá está el cuadrado rojo y se hace un photobleaching, que se ve negro. Y después de un tiempo se va a empezar a recuperar la fluorescencia. Luego eso después se grafica, se cuantifica cuánto es la fluorescencia en el tiempo y uno permite tener los rangos de dinámica. ¿Para qué era el FRET? Para ver colocalización de proteínas, para ver cercanías de proteínas. Por ejemplo, un receptor y su ligando, o distintas subunidades de un receptor. Para eso sirve el FRET. Hay experimentos, por ejemplo, cuando se quiere identificar si dos factores de transcripción se unen para entrar al núcleo, uno puede ocupar FRET, por ejemplo. Factor de transcripción 1 en verde y factor de transcripción 2 en rojo. Entonces, en el caso de que solamente se unan, se va a ver la emisión de fluorescencia en rojo por la excitación del verde. Sí, generalmente estos ensayos son en proteínas. A no ser que uno ocupe fluoróforo asociado a membranas claro, a membranas sería lo otro. Pero sí, lo más común es que se ocupen fluoróforos en proteínas. Dale, Profe, ¿sí? dijo que el FRAP servía como para calcular la tasa de, no me acuerdo, es que no lo alcanza a notar, como cuando se elimina una parte de la célula y uno calcula más o menos cuánto tiempo se demora en volver a aparecer. Sí, Dijo que es uno como calculaba, rellenarse. claro, ¿cómo se llamaba la tasa? Eh, en la difusión en general. Creo que dije eso, ¿no? Difusión o de llenado de fluorescencia en esa zona. No lo sé. Ah, ya no importa. Borre. Ya. Ok, Es que igual la puedo volver a ver, pero ya no importa. ok. Lo que tienen que tener claro es los conceptos que FRAP es dinámica celular, ¿ya? El tracking de partícula única es dinámica, pero de una partícula cualquiera, por ejemplo, un receptor, una proteína, lo que sea. Colocalización es identificar. El photobleaching, sí. El photobleaching era el fotohablamiento, que se traduce en español, o la quema del fluoróforo en esta zona, donde estoy marcando aquí en rojo. Bueno, y el FRET, cercanía, al igual que la colocalización, también cercanía. Profe, ¿Sí? en el FRET sería como que se va a ver un rojo más intenso. Simplemente no se va a ver el verde y solamente se va el rojo. Eso No es es que, el o FRET. sea, previamente que se juntaran, no es que estuvieran los dos iluminados, así como floreciendo. No. Por ejemplo, acuérdate que en los microscopios uno puede ajustar tanto los láseres de excitación como los de emisión. O sea, claro, hay filtros de excitación y de emisión. Lo que se hace es una configuración de, por ejemplo, poner toda la excitación en el canal verde para que el fluoróforo verde sea el que emita, pero se pone el filtro de emisión en el fluoróforo rojo, en el canal rojo.
Entonces, Ah, solamente en cercanía, en rojo va a emitir, porque el verde va a va a estar poder excitando el emitir. rojo. Ah, ya. Ah, ya. Gracias, profe. Ok. Ya, estos eran dos ejemplos que tenía acá, uno de FRAP y este es de tracking, ¿no? Donde pueden ver la dinámica de estas partículas que con un programa del computador permite hacer trazados de cuánto están apareciendo, si se dividen, si no, si se juntan, cuánto es la velocidad media, etc. Ahora, un capítulo que le agregué que no estaba antes, que es la microscopía electrónica, que también es sumamente importante analizarla. Ahora, la microscopía electrónica, a diferencia de la fluorescencia, ocupa electrones. Y los electrones, al ser tan pequeños, tienen un rango de difracción muy, muy, muy bajo. Entonces, al tener un rango de difracción muy bajo, permite tener imágenes de muy alta calidad. Tiene distintas zonas del microscopio electrónico, de hecho es gigante. Un isolator, también la fuente de electrones, el condensador. Hay un proceso de aceleración de los electrones que van a ir bombardeando hacia la muestra. Y cada bombardeo de electrón va a ir quemando la muestra. Hay distintas configuraciones de los microscopios electrónicos. Hay uno que se basan en la transmisión, que es el TEM, o el SEM, que es el de la, ¿cómo se llama? De la reflexión de los haces de electrones. Entonces ahí tenemos las dos definiciones, el TEM. Entonces aquí nos permite ver como estructuras intracelulares, por ejemplo, los cilios primarios, por ejemplo, las mitocondrias o el núcleo, y el SEM, que nos permite ver superficies. Hay imágenes muy bonitas del SEM, por ejemplo, esta de acá, de polen o de glóbulo rojo con linfocitos. Estas son imágenes electrónicas con la configuración SEM. Y esta es de transmisión. Entonces, ¿cuál es la diferencia que quiero que tengan clara? Que SEM se ocupa para superficies y TEM se ocupa para organelos, atraviesa toda la muestra. Y aquí se puede ver, por ejemplo, una mitocondria con sus crestas mitocondriales. Ahora, hay otras formas de analizar esto y darle un poco más de especificidad. Por ejemplo, Profe, ¿me escucha? ¿sí? Ahí sí, es que ya preguntando eso. Dijo que el microscopio electrónico quema la muestra. Sí, va quemando. Ten en mente que al bombardear una muestra con electrones, los electrones tienen una muy alta energía, entonces se va a ir quemando la muestra. Se evapora, técnicamente. Ok, muchas gracias. Ok. Hay otras técnicas que asocian lo mejor de ambos mundos, la microscopía electrónica y la microscopía de fluorescencia. De hecho, ahora se ha visto la combinación de microscopía electrónica de alta resolución con la microscopía de fluorescencia de alta resolución. Entonces ahí se pueden generar imágenes realmente espectaculares. ¿Qué es lo que hace esto? El CLEM, que se llama esta técnica de microscopía electrónica correlativa con la luz, que sería la fluorescencia, es primero tomar adquisición de imágenes por fluorescencia y luego acoplarlo a la microscopía electrónica. Y esto nos permite generar microscopía electrónica de muchos colores. Por ejemplo, identificar dónde está una proteína X en el retículo. Aquí tenemos la proteína GFP y aquí tenemos la microscopía electrónica. Y como pueden ver, aquí se puede identificar de dónde están emitiendo. Y se puede asociar a la localización por microscopía electrónica de esta proteína. Entonces, esta es la gracia, ocupar el mundo de los anticuerpos con fluoróforos y ver la microscopía electrónica con las estructuras, que ya están altamente definidas. Esto es una de las combinaciones de microscopía de subresolución con microscopía electrónica. Como pueden ver, esta es una imagen 3D que tiene una resolución realmente gigantesca, que tiene combinado muchos fluoróforos, como el de retículo endoplasmático. También tiene el TOM, si no me equivoco, que son de las mitocondrias, y el FIB-SEM, que es blanco, que es de microscopía electrónica. Si quieren ver imágenes más bonitas, vayan a la página de Janelia, se escribe con J, Janelia. Es un instituto de imágenes
de Estados Unidos que realmente son los que la llevan en parte de imágenes. Esto de acá, sí, esto es membrana también. Y acá en lo morado vemos las mitocondrias y en verde vemos el retículo endoplasmático. O sea, esta técnica permite con los colores saber la localización específica de ciertas estructuras. Así es. ¿Y qué son esos cuadrados? ¿O esos cubos, ¿Cuáles? rectángulos? ¿Estos? Sí. ¿Esos? Son, te ayudan a identificar cómo está la imagen en sí, como en qué rango está. Y por ejemplo, aquí la línea más delgada significa el plano Z, que es este plano Z. Es como de orientación nomás. Ah, ya comprendo. Gracias. Y acá hay otra parte que también sirve mucho, que es el tema de la reconstrucción en 3D. Y el microscopio electrónico ha ayudado harto. Sí, ese mismo, Janelia. Ahí vean, hay muchos videos. Échenle un vistazo, son muy bonitos. Por ejemplo, si queremos reconstruir esto, creo que es el núcleo, probablemente. Se toma imágenes en distintos planos Z, como está acá en el TEM, en distintos planos Z, y luego, gracias a la ayuda de un software, uno puede generar la estructura original al combinarlo. Y aquí se necesita ocupar programas especiales que son de render, que es renderización de imágenes. De hecho, hay uno que ocupan los científicos que es de los productores de Pixar. Y ese permite hacer imágenes bonitas como estas reconstrucciones en 3D. Hay distintas formas de hacer la reconstrucción. Una es girando la muestra en distintos ángulos de incidencia, el otro es tomar distintos planos consecutivos. Y hay otro que permite adquirir y después cortar, adquirir y después cortar, y ahí se generan distintas imágenes. Esto también se puede hacer con la microscopía de fluorescencia. De hecho, en microscopía de fluorescencia también se hacen reconstrucciones en 3D. Y solamente que la resolución en la microscopía de fluorescencia es menor que en la electrónica. Aquí, si quieren buscar, también está el tema del Brainbow, que es la caracterización del cerebro de mosca, y creo que también está de ratón y de humano, tenían el proyecto, hacer una microscopía electrónica gigante del cerebro y identificar neurona por neurona, gracias a la microscopía electrónica, eh, por esta reconstrucción en 3D. Esto es lo que le comentaba. Por ejemplo, de esta misma imagen que le había mostrado antes, tenemos una parte que a nosotros nos interesó, que es esta zona de acá. Y esta zona de acá, luego con la... Ya acá. Sí, ya falta poco, de hecho. Esta zona de acá es la mitocondria y queremos ver si la mitocondria interacciona con el retículo endoplasmático. Entonces lo que se hace es tomar esa imagen en distintos planos focales, se asocia con la de microscopía electrónica y se puede generar estas reconstrucciones realmente hermosas de los organelos. Y aquí se puede ver, por ejemplo, cómo la mitocondria está asociada al retículo endoplasmático. ¿Cuáles son las preguntas que han sido resueltas por la microscopía? Bueno, muchas. Todas las que tengan que ver con localización dinámica han sido resueltas con el microscopio electrónico. O sea, con la microscopía en general. Acá les dejo una imagen de un nódulo linfático. Aquí se hizo con otro tipo de microscopía que no les expliqué ahora, que se llama 2 fotones. La microscopía de 2 fotones permite la adquisición de imágenes, pero en tejidos muy gruesos. Por eso permite hacer microscopía intravital, que se le llama, que dentro de individuos vivos. El tema de la lengua del ratón o de los nódulos linfáticos también se ha hecho con ese tipo de microscopía. Entonces aquí se pueden ver, por ejemplo, los macrófagos también, cómo se asocian con los linfocitos B, naïf y de memoria, durante la respuesta inmune en un nódulo linfático. Entonces, como resumen, chicos, tenemos. Recuerden que la microscopía óptica permite el estudio de tejidos, células y moléculas. Recuerden las conversiones de la imagen, que son imagen real, la imagen virtual y la imagen digital. Esta es la imagen de fluorescencia de un cerebro de mosca, por si acaso. Y esto está en reconstrucción en 3D, que permite identificar distintas zonas por los anticuerpos utilizados.
También hay componentes claves. Recuerden la fuente lumínica, el arreglo de lentes, y también los filtros de emisión, los filtros de excitación, el espejo dicroico también, que es importante. Los principios de la fluorescencia. Recuerden que este tema de excitación de un electrón y de emisión de fluorescencia, emisión de luz, en un rango menor de energía. Recuerden las diferencias entre bifluorescencia y confocal y el tema de subresolución y las otras técnicas que nos permiten analizar conceptos de dinámica o colocalización. Ya chicos, a ver, como tienen en inglés, a ver cuánto nos queda. Ya. Uno, que responda alguna pregunta de acá. Por ejemplo, esta de acá. ¿Quién se anima con esta de acá? La última. Ocupa electrones. ¿Sí? ¿Y por qué permite ver objetos tan pequeños? Porque los electrones tenían una... Ah, se me olvidó. Era más, cuando tenían un rango más chico, no me acuerdo. Sí, tiene un menor Tiene rango de difracción. difracción. Sí, y porque son muy energéticos. Por eso. Ya chicos, ¿tienen más dudas sobre esto? No, yo tengo una duda externa. ¿Sí? Como, ¿cuándo enviaría las notas de los controles? Espero que esta semana. No va a pasar ojalá del jueves o miércoles por ahí. Así que eso. Muchas gracias, profe, por la clase. Ok, ya. ¿Tienen más dudas, chicos? Gracias, profe. Les voy a Profe, comentar en la después semana. ¿Sí? Profe, después puede subir el PowerPoint que actualizó, por favor. Sí, obvio. Ahí lo subo. Gracias, profe. Yo acá. Gracias, profe. Chao. Chao. Que estén bien. Cuídense. Chao, profe, que esté bien. Chaito. Chao, chao.